corresponde mirar desde el versículo 15. Estamos en el capítulo 17. La semana pasada habíamos visto sobre el consejo de Ahitofel y de Usaí. Eso habíamos recibido la semana pasada sobre estos dos consejos, ¿sí? Entonces, habíamos visto cómo Usaí, ¿verdad? Da el consejo y por causa de Todopoderoso favoreció, ¿verdad? A Usaí para que se acepte el consejo de él y que el consejo de Ahitofel sea quedando a un lado, por decirlo así, ¿verdad? A causa de que también de la oración de David, de que David no buscó venganza, sino más bien que David dijo que se frustre el consejo que Ahitofel iba a dar. ¿Por qué? Ese consejo, porque recordemos que Ahitofel era un hombre muy sabio y todo lo que pues él decía, ¿verdad? Era tomado, era considerado. Entonces, vamos a ver qué pasa acá en el versículo 15. Dice, dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo. Vemos acá que esto es exactamente lo que mandó hacer David a Usaí, a que él dé un consejo que frustre el consejo que iba a dar Ahitofel, ¿verdad? Esto era lo que quería David, lo que esperaba David, que se frustre ese consejo. Y algo importante es que vemos acá cómo los sacerdotes estaban en medio de esta operación militar. No era cualquier cosa, estaba en juego el reino, estaba en juego, ¿verdad?, la corona de David. Y esta fue una operación de táctica militar. David, como un varón de guerra, ¿verdad?, hizo una buena estrategia donde vemos que estaba encubierto en medio del enemigo, quienes, sus aliados, sus amigos, estaban dos sacerdotes, estaban acá, Usaí dando también el consejo. Entonces, ¿qué pasa? Va y les cuenta a los sacerdotes, ¿verdad? ¿Cuál había sido el consejo de él? Y como ese consejo de Usaí fue recibido, él va rápidamente a donde estaban los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y le dice, por tanto envía inmediatamente y da aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Aquí vemos algo muy interesante. Sí, ya estuvo la primera parte, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos de los que tomamos, sí, nos dan un consejo, pero gracias por el consejo y ahí quedó. O ya hice mi parte y ahí quedó. Acá vemos que Usaí hizo su parte, lo que le correspondía, pero ahora él, como un buen atalaya, como un buen shomer, como un buen vigía, porque era alguien que estaba vigilando allí, entonces, ¿qué hizo? Él fue y le dio aviso ahora a quien tenía que avisar, a quien tenía que correr el mensaje. Va y le dice a los sacerdotes y le da una instrucción. Envía inmediatamente el aviso a David. ¿Por qué? Porque David no se podía quedar esa noche a donde estaba. La instrucción era que tenía que pasar al Jordán, porque si él se quedaba durmiendo esa noche allí, él iba a ser destruido. Ese también fue un consejo de parte de Usaí, ¿verdad? ¿Por qué Usaí, aunque aceptaron el consejo de él, qué hace? Aunque Absalón aceptó el consejo de Usaí, Usaí dice, lo mejor es que David se movilice junto con sus hombres, que no se confíe de Absalón. ¿Por qué? Porque podía cambiar de parecer en cuestión de minutos o de horas, quizás, o en la misma noche,
cambiar de parecer, conociendo a Absalón, él dijo, no, es necesario que inmediatamente él salga de donde está y él pase el Jordán, ¿verdad? Movilizar a sus hombres. Entonces, David, vemos acá que iba a recibir una instrucción, ¿verdad? Era el tiempo de salir de donde estaba. Llegó la hora de pasar el Jordán. Jordán significa que desciende. ¿Y cuál era la instrucción? No te quedes esta noche, no te quedes, pasa esta misma noche. O sea, la instrucción era, no te quedes más. Si te quedas esta noche, vas a ser despedido. O sea, podemos ver que en táctica militar, podemos ver que en estas instrucciones, ¿verdad? O en las instrucciones que el Todopoderoso nos da, donde ya tiene un tiempo señalado, un ciclo señalado, un minuto. Si usted se queda sabiendo que la instrucción es no te quedes esta noche, porque si tú te quedas, Absalón puede atacar. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a ser destruido el rey y todos los que estaban con él. Entonces, podemos darnos cuenta acá que cuando hay una instrucción en un tiempo de guerra, en un tiempo de peligro, en un tiempo donde somos advertidos, la instrucción hay que ejecutarla. No deje, miren, el mundo dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo digo en esta instrucción, no deje para mañana cuando usted tiene que salir hoy, porque esa fue la instrucción para David. ¿Qué tal si usted tiene que hacer algo, ejecutar algo? Y usted dice, voy a esperar todavía un tiempo y ya el Padre Celestial le ha dado la instrucción de lo que usted debe de hacer. Ya el eterno Dios le ha dicho lo que usted debe de hacer. Y estamos hablando de un consejero. Habíamos visto en la semana anterior, ¿verdad? Que no hay mejor consejero que la palabra, que la voz de nuestro Padre. Entonces, esto también a nosotros nos enseña que cuando la instrucción es inmediatamente, que cuando la instrucción es salir, que cuando la instrucción es no te quedes más, ¿verdad? Porque podía haberle dicho, bueno, en la mañana salgo. No, 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 era no te quedes esta noche. ¿Sí? Entonces, vemos que dice, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. David iba a ser advertido. ¿Por qué? Porque ya la Usaí le va a decir a los sacerdotes y le dice, envíen pronto la noticia, envíen pronto el mensaje, envían pronto el consejo que estoy dando para el rey. Entonces David ya iba a ser advertido de lo que tenía que hacer. Y tenía que salir del lugar donde estaba, tenía que marchar, es decir, tenía que movilizarse, tenía que dejar ese escondite donde estaba. ¿Por qué? Porque Absalón iba a ser. ¿Y cuándo tenía que ser? Esa misma noche. No podía dejarlo pasar hasta la mañana. No podía quedarse hasta la mañana. Muchas veces como pueblo creyente, nosotros recibimos una instrucción y lo dejamos para cuando a nosotros nos parece bien, cuando a nosotros nos conviene o cuando yo creo que debe. Las instrucciones del Todopoderoso son para ejecutarlas. Todo tiene un tiempo específico debajo del cielo, ¿verdad? Tiene su tiempo y su hora. Y cuando el Padre Celestial ha dado sus instrucciones, no dejemos pasar. Tenemos que hacerla tal y como la instrucción ha sido entregada. En el nivel de guerra espiritual, podemos decirlo también. Un guerrero no puede quedarse a que llegue la destrucción. Un intercesor no puede esperar hasta vamos a ver qué pasa. Hay muchos creyentes, sí, pero voy a ver qué sucede, voy a ver qué pasa, voy a esperarme unos días más. No, si usted ya fue advertido, si usted ya conoce la instrucción, ¿verdad? Usted no puede esperar a que llegue la destrucción. David, si recibía la advertencia, él debía de hacer algo. ¿Por qué? Porque la destrucción llegaba para él y para todo el pueblo. Mire, cuando el Todopoderoso también a nosotros nos advierte, porque Él advierte, la palabra dice, nada hará
el Adón sin que antes no lo advierta por medio de los profetas. Los profetas somos voces de, en la tierra de parte del Todopoderoso para advertir una destrucción, para advertir. Ahora, vamos a ver qué es la palabra destruido, porque quizás acabemos de escribir para que no sea destruido. ¿Qué es la palabra destruido? En hebreo significa arrancar, arruinar, deshacer, devorar, encubrir, perder, tragar. Este verbo significa literalmente tragar, ¿sí? Entonces, es tremendo porque quizás usted ahora solamente lo dimensiona a David, a lo que pasaba en ese momento con el rey David. Pero resulta acá, ya para nosotros, en el ahora, en el presente, en el que estamos, es que si nosotros recibimos una instrucción, usted no puede dejar la ejecución de esa instrucción para cuando a usted le parezca, para cuando usted crea que debe de hacerlo, para cuando usted crea que debe de ejecutarlo. Hay instrucciones que están escritas en su Torah, su palabra escrita, que ya tenemos escrito, pero hay instrucciones que también el Padre envía, el Padre nos da a nosotros, ¿verdad? Por medio de quién, de sus siervos. Hay instrucciones porque su voz es lo primero que tenemos que. Quizás acá era un Absalón que llegaba, pero ¿qué hace Absalón? Aquí dice para que no seas destruido. O sea que destruido, arrancar, arruinar, puede arruinarse la vida de alguien, puede arruinarse el negocio, puede arruinarse el matrimonio, puede arruinarse la salud, puede arruinarse las finanzas, en fin, ¿verdad? Pero cuando yo leo el significado literal de esta palabra, destruido, es tragar. Y podemos ver que el enemigo puede destruirnos, ¿verdad? Cuando coge a alguien, ¿verdad? Desprevenido, cuando alguien no está alerta, cuando usted como shomer, como vigía, como atalaya, no está en los muros. ¿Cuáles muros? En los muros de la intercesión, en los muros de la oración, en los muros de la obediencia, en los muros de poder escuchar atentamente la voz de Elohim, nuestro Abba. ¿Por qué? Porque así dice la Escritura, Shema, escucha atentamente, inteligentemente, pero para que obedezca. No es solamente para escuchar y ya, ¿sí? Entonces, hay algo también que quiero resaltar acá. El Todopoderoso también puede tragar, porque esta palabra destruido también es tragar, ¿verdad? O sea, puede destruir qué cosa a causa de nuestra desobediencia, de la rebelión o de la dureza del corazón. Voy a poner un ejemplo como cuando el pez gigante trajo a Jonás, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué estaba pasando con Jonás? Estaba siendo destruido, estaba siendo tragado. Voy a leer rápidamente en Jonás 1 del 15 al 17. Dice, entonces ellos levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó su furor. Sobrecogidos con gran temor, ofrecieron sacrificio a Adonai, hicieron voto. Adonai preparó un pez inmenso para que tragase a Jonás. Y Jonás estuvo en la panza del pez por 3 días. Entonces, ¿qué estaba pasando con Jonás? Fue tragado, sí, pero la palabra me enseña, ¿verdad? Que, ¿qué significa literalmente destruido? Tragar. Entonces, fue destruido. ¿Por la mano de quién? Del adversario, por la mano del Padre. El Todopoderoso iba a darle una enseñanza a Jonás, porque él le dijo hacia una dirección y él se fue a otra. Lo mismo va a pasar con nuestra vida. Cuando el Padre ya nos ha marcado una dirección, cuando ya nos ha dado una instrucción, pero simplemente nosotros no queremos tomarla, nosotros, más adelante lo hago o más adelante yo la ejecuto. Sino, cuando el Padre da una instrucción, es que tenemos que obedecerla ya. Quizás para mañana puede haber destrucción. Otro ejemplo que se tragó, porque destruido significa tragar. Cuando la tierra se tragó a Coré y a todos los rebeldes israelitas. ¿Sí?
Eso usted lo encuentra en Números, capítulo 16, verso 28 al 30. Y voy a leer rápidamente, en la casa lo puede leer, pero voy a leer rápido. Moisés dijo: así es como sabrán que Adonai me ha mandado a hacer todas estas cosas y que yo no las he hecho por mi propia ambición. Si estos hombres mueren una muerte natural como otra gente, solo compartiendo el destino común a toda la humanidad, entonces Adonai no me ha mandado. Pero si Adonai hace algo nuevo, si la tierra se abre y se los traga con todo lo que les pertenece y descienden al Seol vivos, entonces entenderán que estos hombres han tenido desprecio por la palabra de Adonai. En el momento que él terminó de hablar, la tierra debajo de ellos se abrió. La tierra abrió su boca y se los tragó con sus casas. Toda la gente murió con Coré y todo lo que tenían. Así que ellos descendieron vivos al Seol con todo lo que poseían. La tierra se cerró sobre ellos y la existencia de ellos en la congregación cesó. Todo Israel alrededor de ellos huyó a sus alaridos gritando: la tierra nos puede tragar a nosotros también. Entonces fuego salió de Adonai y destruyó a los 250 hombres que habían ofrecido el incendio. Entonces podemos darnos cuenta acá, ¿verdad? Ya que estamos viendo esta palabra destruido, porque quizás hemos mirado muy a la ligera esta palabra destruir, destruido, y vemos qué significa arruinar, deshacer, devorar, ¿verdad? Y literalmente tragar. Como la tierra o a Coré por la rebelión hacia el líder, hacia Moshe, por hacer una división. El Todopoderoso usa personas y nos advierte antes de que llegue la destrucción. Oído Shema a esto. El Todopoderoso no va a hacer nada sin que antes a usted le advierta. ¿Por qué? Porque qué tal, alguien dice, pero es que a mí nadie me dijo lo que llegó a mi vida, pero a mí nadie me advirtió. Cuando una voz profética es puesta en un lugar, es para advertir. Y si a usted el Padre Celestial le está advirtiendo de algo, háblelo, dígalo, porque le está advirtiendo para que esa persona sea advertido antes de que la tierra se lo traiga. ¿Verdad? ¿Qué podemos ver o al decir la tierra se los traga? Pues muerte, ¿verdad? De forma literal. Entonces, sigamos más adelante. Veamos qué dice el verso 10. Y Jonatán y Ahimás estaban junto a la puente de Rogel, y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Miren, aunque ya Absalón había tomado el trono, o así, ya estaba en el palacio, aún acá se lo sigue llamando al rey David como rey. ¿Por qué? Porque el otro era un usurpador, porque el otro había tomado algo por la fuerza, porque a él lo llamaron algunos rey, ¿verdad? Pero porque él usurpó un trono, porque robó el corazón de muchos. Vemos acá a estos dos atalayas, digo yo, a estos dos agentes secretos en el reino. La primera parte lo hizo Usaí, ¿verdad? Luego Usaí va donde Sadoc y Abiatar. Pero allí continuaba la estrategia militar de David, lo que David había planeado. Y aparece Jonatán y Ahimás, ¿verdad? Eso dice. ¿Estaban dónde? Junto a la fuente de Rogel. Entonces, ¿qué pasa acá? Ellos estaban junto al pozo, a un pozo. ¿Por qué? Porque en ese pozo iba a haber un encuentro con una muchacha. Este era parte del plan para salvar al rey. Dice que ellos estaban junto a la fuente de Rogel, ¿sí? Es decir, junto a un pozo. Hemos aprendido que los pozos son lugares de encuentro. Aún allí nuestro Padre nos muestra su favor y nos enseña que debemos aprender a descansar.
descansar en Él. Aun cuando nos encontremos en los momentos más difíciles. Mire que ellos no estaban haciendo cualquier cosa fácil. La palabra dice que ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Ellos estaban haciendo una operación militar encubierta. Ellos estaban encubiertos. ¿Por qué? Porque ellos estaban a favor de David. Pero en medio de todo esto, ellos estaban cumpliendo una asignación de donde no se enteraba, ellos podían morir. Pero resulta que en medio de todo esto que había, ellos aprenden a descansar en el Padre. Digo yo, ¿por qué descansar? Porque estaban junto a la fuente correcta, como dice el Salmo 22, ¿verdad? Junto a aguas de reposo nos hará descansar. Para nosotros en este tiempo, mire, en una ciudad, en una nación, puede haber el peligro, puede haber la situación más difícil que estemos atravesando. Pero cuando usted puede tener shalom, cuando usted puede tener paz, cuando usted puede vivir confiado, cuando usted ha aprendido a descansar en paz, cuando usted los movimientos que usted hace en su diario vivir es conforme a lo que el Padre nos está enseñando. ¿Sí? Entonces ellos dicen que se encontraron junto a la fuente y ahí llega una criada, ahí llega una muchacha y les avisó, ¿verdad? Ahí llega alguien, ¿sí? Esa criada les avisa porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Ellos no podían arriesgar que los vean entrando a la ciudad. Es decir, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasen al rey David. Aquí vemos algo importante, ya para verlo ahora, para nosotros, en este tiempo. Cuán importante es cada uno en las posiciones que el Padre nos coloca. Quizás usted está en un ministerio de intercesión. Supongamos que a usted le toca una determinada hora su tiempo de intercesión, ¿verdad? Porque de esa forma es que espiritualmente, ¿verdad? Estamos cubriendo o cumpliendo nuestra asignación. Lo mismo pasa acá, ya de forma natural podemos ver una operación militar, ¿verdad? ¿Para qué? Para guardar una vida, o sea, la del rey, pero muchas vidas, la de un pueblo. Si usted está en un ministerio, si usted es líder en algún lugar, usted no solamente está para llevar el mensaje de la palabra, usted está para cuidar del reino. Usted es un shomero, usted es un guardador, usted es un cuidador. Usted tiene que velar por los intereses del reino, del rey que lo llamó. Usted no tiene que mirar al hombre. Estos varones que estaban acá, estaban porque ellos amaban su nación, también amaban a su rey, pero amaban su nación y estaban cumpliendo con una asignación, aun cuando estaban arriesgando su propia vida. Eso hace alguien que sirve en el reino. No le importa la hora, no importa la condición que se encuentre, el clima, el carretero, por decir, hay muchos que dicen, ay, no, pero es que la calle, el carretero es apedrado, de piedras, así no voy, ¿verdad? Entonces, vemos acá que cuando el Todopoderoso está en acción, todos sus planes se ejecutan. Y Él usa a quien menos piensa para que te ayuden a salir de cualquier situación en la que te encuentres. Acá no se da el nombre de esta muchacha, habla de una criada, pero ella también es usada en este plan militar, en esta estrategia. No sabemos quién fue, no sabemos de dónde salió, no sabemos su nombre. Lo que sí sabemos es que fue importante para esta labor, para este tiempo a donde el reino estaba siendo atacado. Así también a nuestras vidas. Llegará personas que llegan para ayudarnos, para reforzar, para hacer alguna labor, para ayudarnos en alguna comisión, en alguna asignación. Quizás usted es un escogido para hacer eso. Y usted no sabe y dice, ay, yo no sé qué hago aquí, yo no sé por qué el Señor me puso aquí con estas personas, por qué me encontré con tal persona. Es porque usted es una pieza clave que el Padre va a usar para alguna asignación en una nación, en una ciudad, en una congregación.
usted no lo sabe. Así como esta muchacha aparece acá, así también aparecerán personas en nuestra vida que son usadas por el Padre para cumplir una función en el una comisión. Y dice que ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Yo puedo ver en estos dos hombres, Jonatán y Ahimás, que estos hombres fueron leales, que estos hombres fueron confiables. Es por eso que David los envió. Ellos pusieron en peligro su propia vida, pero ¿sabe algo? Estaban en una misión para servir al rey. Ellos no se atemorizaron. ¿Qué está buscando nuestro Rey de Reyes en este tiempo? ¿Qué está buscando el Todopoderoso? No está buscando al más estudiado, no está buscando al que tiene 100 discipulados, no está buscando al que tiene maestrías en teología. Para el Padre eso es basura. Basura, ¿sabe por qué? Porque pueden tener todo el conocimiento, pero ¿qué tal si no son leales y confiables? ¿Qué tal si no tienen disposición? ¿Qué tal si cuando le den una asignación no la cumplen? Estos hombres, Jonatán y Ahimás, fueron leales a su rey, fueron confiables a su rey. Y esto es lo que está buscando el Todopoderoso. Él quiere confiarle una asignación, él quiere confiarle un trabajo en su reino. ¿Estamos dispuestos a ser leales, a ser confiables? ¿Estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra propia vida por servirle en esa comisión al rey? ¿O somos de los que nos atemorizamos, de los que no queremos, de lo que yo no sé si vayas? El padre de esas personas las deja a un lado y les dice, bueno, cuando te decidas a servirme de forma leal y confiable, allí te usa. Mire, en esta operación en el reino necesitamos ser como esta muchacha, como esta criada, que a ella no le importó, ella estuvo allí junto a aquellos que eran esos mensajeros del rey, aquellos que estaban dando una ayuda por salvar al reino, porque era el reino, no era David, era el reino en Israel. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el reino? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando el rey nos ha confiado en su reino algo? Nos ha confiado quizás un grupo de personas, nos ha confiado un ministerio, nos ha confiado un don. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está siendo leal y confiable con su rey? ¿Y por qué les digo que ellos pusieron en riesgo su propia vida? Mire, vamos a leer lo que dice el verso 18. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón tremendo. Ahí ya estaban en peligro de muerte. Alguien los vio, porque quiero decirle algo, hay gente que le gusta, dicen, ay, yo quiero aprender guerra espiritual, yo quiero, ¿saben algo? No quieren ser entrenados, no quieren ser preparados. Hay algo importante, no crea que todo va a ser victoria. Habrá momentos a donde también vamos a hacer golpes, a donde también el enemigo va a estar alerta. Mire, hay quienes están tan confiados que dicen, ay, no, yo oro todos los días, yo leo la palabra todos los días y yo estoy seguro. Tenga mucho cuidado. Mire, no hay mejor guerra espiritual o tácticas de guerra. Es la misma palabra. Hay que buscar libros de otras fuentes y en la fuente de la escritura usted va a encontrar. Estos hombres que fueron a avisar a David fueron vistos. Eso me lleva a mí a conocer que yo no puedo descuidarme, que el enemigo también es alerta, que el enemigo cuando usted está avanzando en el reino, el enemigo también está alerta. No se confíe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos, el joven, no es que solamente lo vio, dice que lo hizo, le hizo saber a Absalón. Mire, yo me imagino cuando Ahimás y Jonatán, ¿verdad? Eh, se dieron cuenta de que los habían visto, porque dice, sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, ¿verdad? Y llegaron a casa de un hombre en Bahurín que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Es decir, los dos se dan cuenta que fueron vistos. Y yo me imagino que cuando ellos se dan cuenta, es como que si el plan se les viene abajo, ¿sí? Es como que si dijeran, ah, nos descubrieron y se vino todo abajo.
¿verdad? Eso es como cuando usted piensa, no, ya todo está perdido, ya no hay nada que hacer, olvidando que cuando es propósito del Todopoderoso, cuando son los propósitos del Todopoderoso, en las manos de Él, nada se puede. Porque tal como Él lo dijo, así se hará. El Todopoderoso estaba al control de todo esto. Él no iba a permitir que esto se venga abajo. No, ¿por qué? Porque este era también su plan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando los muchachos, Ahimás, ¿verdad? Y Jonathan, los que iban a darle aviso al rey, ¿verdad? Ellos se dan cuenta que fueron vistos, que fueron descubiertos y que le habían hecho saber a Absalón, dice que los dos se dieron prisa a caminar. O sea, ellos no se quedan parados, ellos no se quedan lamentando, llorando, ya no hay nada que hacer. No, 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 ellos se dan prisa y llegan a casa de un hombre. ¿Y usted cree que esto fue casualidad que se encontraron con esta casa? ¿Usted cree que fue casualidad que se encontraron con un pozo y se metieron en el pozo? Nada es casualidad. Yo le quiero decir a usted que así como el Padre obró a favor de estos dos jóvenes, es así como el Padre obra en su camino. Cuando usted se encuentra en desesperación, cuando usted se encuentra en salida, Él va a llegar con ayuda oportuna. Y esa ayuda por oportuna es que el Todopoderoso coloca para salvarlo. Aquí no fue el pozo, fue la mano del Todopoderoso. Usted no vea, le- por decir la forma, sino mire quién es el que está, ¿verdad? Aquí había un pozo, pero ¿qué tal si ellos se iban por otro lado y no se encontraban con él? Dice la palabra que los pasos del hombre los guía el Todopoderoso. Ellos se dieron prisa a caminar, es decir, quizás darse prisa, corrieron, corrieron. Y cuando ellos iban corriendo, llegan a esta casa. Esta casa no era cualquier casa, allí había un pozo. Y se meten allí, ¿verdad? Cuando yo leo, ¿verdad? Esto, puedo ver que ellos no se echaron a llorar porque fueron descubiertos. También algo, que el que los vio no los intimidó ni los mató. Él fue hasta donde Absalón a contar, pero que mientras él iba, los dos, Jonathan y Ahimás, se dieron prisa en caminar. Ellos entran como esa casa, encuentran un pozo en el patio y usaron de escondite. Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como creyentes? Cuando el creyente está siendo perseguido, ¿qué hace? Cuando el creyente se encuentra en una situación de esta, difícil, por todo está así, ¿verdad? El creyente se derriba, se derrumba. Pero vemos acá que sí, fueron vistos, pero este hombre que los vio ni siquiera los intimidó, ¿verdad? Ellos accionaron algo, ellos buscaron una salida. Cuando yo veo la palabra casa, entraron en una casa, yo veo familia. Y cuando leo la palabra pozo, yo veo acá una fuente. Y un pozo no es para muerte, es para preservar vida. Pozo también quiere decir cisterna, ¿sí? Este pozo estuvo colocado allí y fue el Todopoderoso que direccionó a estos jóvenes a entrar a esa casa porque el pozo estaba en el patio. Y ellos no van a saludar a la familia que estaba allí, ellos no, ellos buscan el patio porque buscaban dónde esconderse, dónde entrar. Pero entran a una casa, allí había una familia, ya vamos a ver por qué. Y ahí les esperaba un pozo tremendo. Era el padre, ¿verdad? Saliendo a su. ¿Por qué les digo que era para preservar vidas? Porque esto me recuerda lo que dijo José, luego que fue lanzado al pozo y vendido por sus hermanos. Eso lo dice Génesis 55. José le dice a sus hermanos,
Ustedes no estén tristes porque me vendieron a esclavitud, ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. Cuando nosotros leemos la historia de José, ¿cierto? Podemos decir, qué malvados los hermanos, lo que hicieron, vean, lo lanzaron al pozo, lo vendieron. Pero José dice, tranquilo, voy a parafrasear. José dice, tranquilos hermanos, no se peleen. Tranquilos, yo ya los perdoné. Fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservarles la vida, porque ahora estoy, ¿verdad? Como gobernador en esta ciudad. Ahora todo está en mis manos. Ahora yo puedo decidir por ustedes para enviarles alimento. Entonces miremos algo que muchas veces las situaciones difíciles nosotros lo vemos como lo peor de nosotros. Y resulta que nuestro rey obra de diferentes maneras, pero ninguna es para mí. Cuando estás en los propósitos del Padre, no es para muerte, sino para vida. ¿Qué pasa cuando llega a esta casa y se encuentran con un pozo? ¿Quién los metió al pozo? Ellos. Dice que se metieron ellos, ¿verdad? Era como una cisterna. No había agua. Dice el verso 19, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo de eso. Cuando ellos entran a esta casa, ¿verdad? Resulta que en esta casa había una mujer trabajadora, no había una mujer viendo televisión, viendo telenovelas. Había una mujer que estaba trabajando, había una mujer que había estado trillando el grano de trigo, ¿sí? Y resulta que cuando ellos se entran, Jonatán y Ahimás pudieron encontrar ayuda en el camino. Mire, y esto nos hace ver que no toda la nación estaba con Absalón, ¿no? Podemos ver que en esta casa el padre usó esta casa, el pozo, y aún la vida de esta mujer que tampoco dice su nombre, solo habla de una mujer que tenía una manta, que estaba trillando grano de trigo, ¿verdad? Y que los ayudó. Nuevamente, ayuda en tu camino de descanso. Ayuda oportuna en ese camino donde estás, que no sabes qué hacer, que piensas que llegó la muerte, que piensas que llegó la destrucción. Vemos otra mujer que aparece en escena acá y vemos que el Todopoderoso la usa para salvar vidas, estas dos vidas de los muchachos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No lo sabemos, ni nos interesa. Lo que nos interesa saber en este tiempo es que así obra nuestro Padre celestial, que Él envía su ayuda oportuna en el momento más difícil de tu vida. Pero ¿sabes cuándo? Cuando tú estás clamando. Usted se imagina a estos dos muchachos mientras corrían, escapando, ¿verdad? Saliendo pronto de allí porque iban a darle aviso de Absalón. Usted se imagina que mientras ellos iban corriendo, ¿qué estaban haciendo? Yo me imagino que ellos iban orando. Padre, ayúdanos. Padre, que venga, que tu mano sea salvándonos, Padre. ¿Usted qué hace cuando se encuentra en una situación de ¿a dónde va? ¿Recurre al Todopoderoso por ayuda o busca una ayuda del hombre? La ayuda del hombre que está momentánea, pero nada hay como la ayuda del Shaddai, que es verdaderamente le va a ayudar a salir de toda situación difícil. Vemos acá a esta mujer, ¿verdad? ¿Cómo sale al encuentro de estos dos varones? Ellos ya estaban dentro del pozo. Seguramente ella los vio porque ella estaba trabajando en el patio. Ella estaba con el grano de trigo, estaba trillando. O sea, usted puede decir, ay, si supiera de lo que me salvé. No, usted no se salvó. Aprenda a darle la gloria al Todopoderoso. Fue la mano de nuestro Padre que lo libró. Fue la mano de nuestro Padre quien lo ayudó. Porque muchas veces como creyentes somos así, decimos, ay, por poquito. Ay, me salvó mi amigo. ¿Qué tal estos hombres diciendo, ay, es que apareció una muchacha y con su manta nos salvó? Ay, el pozo nos salvó. No, 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 no fue el pozo, no fue la mano, fue la mano de todo.
que no se nos olvide de darle gloria a Él, ¿sí? Entonces, en esa casa hubo una mujer que actuó rápidamente con su manta. Si yo leo la palabra manta, puedo decir manto, fijo, protección, ¿verdad? Y ella actuó sabiamente. Ella no sale a decirles: "Hey, ¿qué se hacen allí? ¿Por qué se metieron al pozo? ¿Qué hacen en mi casa?". No, quizás ella ni sabía quiénes eran. Pero ¿quién cree que estuvo allí antes de que lleguen estos dos? Estuvo la mano del Padre, colocando en el corazón de esta mujer lo que tenía que hacer. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Él se anticipa, ¿verdad? Tenemos que comenzar a mirar cuán bueno es nuestro Padre. Tenemos que empezar a darle gloria a Él, porque Él es el que provoca los acontecimientos. Y cuando Él está en medio de una situación, Él está allí, porque dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, vemos que esta mujer actuó sabiamente, los cubrió y dice que colocó trigo, ¿verdad? Encima, los pudo ayudar a mantenerse ocultos. ¿De quién? Del destructor, de Absalón. Porque recuerda que le habían dicho, tienes que huir porque destrucción vendrá de ti, o sea, tendría el destructor. Entonces, ellos hicieron su parte entrando en un pozo y esta mujer que aparece, no de la nada, no, 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 sino que la mano del Padre allí obrando, ella usa su manta y los dos, ¿verdad? Encontraron un manto. Vamos a ver el verso 20. Aquí, hasta aquí ellos ya estaban dentro de ese pozo, dentro de esa cisterna, ellos ya estaban allí y cubiertos. Samantha los dice el verso 20. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿Dónde está Ahimás y Jonatán? Y la mujer les respondió: Ya han pasado el valle de las aguas. Y como ellos lo buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Qué tremendo. Aquí quiero decir un poquito antes de, no lo quería decir, pero ya que el Todopoderoso me lo está colocando, les quiero decir, qué importante es que tú tengas un cobijo, es decir, que tú estés bajo un manto. Yo no soy de predicar de coberturas, porque eso no es bíblico, pero sí un manto, porque un manto te da protección. Vemos que el primer manto, lo primero que nos cobija es el Padre. Pero cuando hablo de un manto, es lo que hace esta mujer, ¿verdad? Ella ejecutó una acción. Lo mismo, cuando tú estás bajo el manto de alguien, ¿verdad? Bajo el manto ministerial de alguien, ¿qué hace esa persona por ti? Entonces, la que va a estar allí para ayudarte, ¿verdad? Para ti, también para librar, porque el Padre, así como usó sabiamente esta mujer, el Padre usa sabiamente aquellas personas a quien Él les ha extendido un manto. Un manto profético, no es cualquier cosa. El manto profético, yo digo, esta mujer fue una mujer que tenía un don profético, una mujer que recibió instrucción del Todopoderoso para hacer lo correcto a favor de estos dos varones que estaban en peligro y en peligro de muerte. Porque vemos en el verso 20 que dice que los criados de Absalón llegaron y le dijeron: ¿Dónde están? Por nombre los llamaron. ¿Dónde están Ahimás y Jonatán? Así es como llega el enemigo. El enemigo llega buscando por nombre, porque el enemigo conoce los movimientos. El enemigo conoce absolutamente todo. ¿Cómo es que llegó justo a la casa de la mujer? Si el que los vio ya se había ido, ¿verdad? El enemigo también conoce nuestros movimientos. Por eso necesitamos, ¿qué cosa? Discernimiento. Y en este tiempo de qué? De espíritu. Porque los peores enemigos que primero nos encontramos son espirituales, antes de que aparezcan los naturales. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Estos hombres llegan, los criados de Absalón llegan a la casa de la mujer. Mire, nuevamente dice la casa de la mujer,
No dice que el nombre de ella, ¿verdad? Solo llegan, dice, llegaron a la casa de la mujer, ¿sí? Y le dijeron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Eso es, voy a ponerles un ejemplo, eso es el enemigo cuando llega a buscar a alguien y esa persona está bajo un manto, se va a encontrar primero con quién, con la dueña del manto, con el dueño del manto, es con el primero que se encuentra. En guerras espirituales es eso, ¿verdad? En un intercesor profético es eso, con el que primero se encuentra es con el dueño del manto, ¿sí? Por eso les digo que importante es un manto. Yo no hablo de cobertura, hablo de manto. Entonces, ¿qué pasa? Los criados de Absalón salen a buscarlo. ¿Para qué? ¿Para ir a saludar? No, 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 no. Salieron a buscarlos para matarlos. Esa era la asignación. Y cuando le preguntan a la mujer les responde, ya han pasado el vado de las aguas. Mire, yo puedo ver acá una mujer que arriesgó su propia vida por causa del reino de Dios. Veo una mujer valiente, ella nos intimida. ¿Usted cree que estos criados de Absalón llegaron saludando? No, no, me imagino que llegaron golpeando todo, botando todo, como cuando alguien busca a otra persona que está escondido. Llegaron, qué sé yo, gritando, intimidando, no llegaron saludando, no, no, llegaron intimidando. Pero esta mujer fue una mujer valiente, fue una mujer que arriesgó su propia vida por causa del reino de Israel. Fue una mujer que estuvo allí para responderle a estos hombres bravucones, digo yo, que llegaron no saludando, sino golpeando, destrozando lo que encontraron. Ahora yo le pregunto, ¿usted qué está haciendo por el reino? ¿Cómo está actuando? Y me llama tanto la atención que en esta estrategia hay varones y hay mujeres. Y eso es lo que el Todopoderoso en este tiempo está haciendo. Hoy no ve el reino de Israel. Hoy puede ser, voy a poner un ejemplo, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela. ¿Dónde están esos hombres y mujeres dispuestos a arriesgar su propia vida? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que tienen que hacerse frente con el enemigo? El Padre está buscando leal. El Padre está buscando dispuestos. El Padre está buscando varones y mujeres que estén dispuestos a trabajar en su reino. Mujeres que no se intimiden, varones que no tengan miedo. Estos dos jóvenes arriesgaron su vida. La mujer del pozo arriesgó su vida. Entonces, mire, qué importante es que nosotros aprendamos que cuando el Todopoderoso nos guarda, Él nos va a hacer aún invisibles, invisibles ante el enemigo. Cuando le preguntan a la mujer, ya no están, ya se fueron, ¿sabe qué pasa? Ella les dice, ya han pasado el vado de las aguas, pero ellos no se quedaron tranquilos. No, dice que ellos los buscaron y no los hallaron. Es tremendo. Yo quiero decirles algo, no se confíe del enemigo. No crea que porque ya se libró de una, pues ya me libré de esto. No, había una asignación de muerte para los dos muchachos. Cuando alguien porta una asignación de muerte, mire, no importa dónde vaya, el enemigo lo va a salir a buscar. El enemigo va a ir tras de esa persona. Acá, porque la mano del Shaddai estaba con estos jóvenes, estaban siendo librados. Pero ¿qué tal de aquellos que están como llaneros solitarios, como ruedas sueltas por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal con ellos? Tengamos mucho cuidado. Dice que como no los hallaron, se volvieron a Jerusalén. Entonces, la mano del Todopoderoso estaba con estos jóvenes y no lo pudieron encontrar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde estaban ellos? Metidos en la cisterna, escondidos, tapados, cubiertos por un manto, por ese manto de esta mujer que estaba en esa casa trillando el trigo. Verso 21. Y después que se hubieran ido,
Aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole: levántense y desen prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra usted. Bueno, ¿qué pasa? Ya los empleados de Absalón se fueron. Cuando ya ven que se fueron, los que estaban en el pozo salen, ¿sí? O sea, ellos esperaron que el enemigo se retire del lugar para salir de ese. Esto nos enseña algo muy importante, que cuando estamos en guerra no podemos andarnos mostrando ni enseñando al enemigo nuestra ubicación, ¿sí? Hay gente que le gusta ah, mucho los selfies, las fotos, y hasta cuando están en un tiempo de guerra o están en todos lados, se muestran la ubicación y muestran, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. En tiempo de guerra no es para pasear, tiempo de guerra no es para andar por nuestros propios intereses. Cuando estamos en tiempo de guerra, hacer lo que se nos ha encomendado, ¿sí? Cuando ellos se ven a buen recaudo, ellos fueron hasta donde estaba David a cumplir la asignación, ¿verdad? ¿Que tuvieron riesgo? Sí, ellos tuvieron riesgo, pero ellos cumplieron lo encomendado. ¿Qué era la encomienda? Irles a decir a David que tenía que esa misma noche salir de donde estaba, que no podía quedarse en ese lugar. Esa era la comisión. Algo más que estoy recibiendo ahora, no sé, alguien necesita ser alentado. A veces como creyentes nos gusta presumir lo que tenemos. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque usted no sabe en qué momento usted está siendo atacado, en qué momento usted está pasando por guerra, por una guerra espiritual, cuando el enemigo se levanta. No ande mostrando ni enseñando lo que no debe. Nos gusta enseñar, ostentar, decir esto tengo, esto hago. Es mejor cerrar la puerta y que el Padre nos recompense en público. Que usted pueda gozar, ¿verdad? También cerrada la puerta, orar y públicamente con su familia, si es en la congregación, pero no se muestre. Hay quienes les gusta ostentar sus ministerios, les gusta ostentar todo lo que hacen. Tengamos mucho cuidado, porque el enemigo eso le interesa. Entonces, estos jóvenes, aunque arriesgaron su vida, cumplen con la asignación y le dan la instrucción y le dicen, levántate, crucen el río a toda prisa, porque Ahitofel ha aconsejado que los ataque. Tremendo. Nuevamente, tal como fue la instrucción, así lo dijeron. Dese prisa a pasar las aguas. Entonces, mire, aquí podemos ver una misión cumplida de estos dos atalayas, vigías. ¿Por qué digo atalayas y vigías? Los que están en los muros, los shomer. Porque ellos son los que dan la voz de alerta. El shomer, el atalaya, el vigía es el que advierte. Y ellos entregaron la información y la instrucción, tal como se dijo, tal como fue el consejo de Usaí, porque Usaí fue quien mandó este consejo para David. Ahora, ¿qué le correspondía a David? Tomarlo de, porque él podía haber dicho, ah, sí, pero mañana salimos, mañana nos vamos, al amanecer salimos. Y la instrucción era, no pases esta noche. Tienes que salir esta noche, porque de lo contrario llega la destrucción. Yo puedo recibir en mi espíritu, de parte del espíritu, del Rúa de nuestro Abba, el Padre está hablando hoy, ahora. Quizás no es una operación militar, pero quizás tienes que salir del círculo de amistades en la ciudad con los que compartes. Quizás tienes que salir de alguna relación que tienes que cortar. Quizás tienes que salir de donde estuviste porque no te conviene. Cuando el Padre dice salir y esta misma noche, porque mañana puede llegar tu destrucción, obedece.
Sé que el Padre en este tiempo está inquietando el espíritu de quien tiene que accionar esta palabra. Que el Padre, el Dios Altísimo, esté hablando ahora mismo a tu vida. Si tienes que salir de una relación, la cual tú tomaste teniendo tu matrimonio, es tiempo de salir, es tiempo de cortar, es tiempo de cerrar ese ciclo. Y si tienes que salir esta misma noche, cortar, dejar, soltar, hazlo. Porque el Todopoderoso no está enviando esta palabra porque te quedes solamente con escuchar. Es necesario accionar. Quizás tienes una empresa y tienes que salir de algún empleado. Hazlo, porque quizás la destrucción va a venir por medio de ellos. El Todopoderoso esté hablando hoy en sus vidas, para que mañana no digamos, no fui advertido. Vamos a ver qué dice el verso 22. Dice también, entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciera. Ni siquiera faltó uno que no pasara el Jordán. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué dice acá? Entonces David se levantó. O sea que David, siendo el rey, escuchó el consejo de Usaí, escuchó el consejo de su consejero. Qué tremendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos llega una advertencia? Cuando el consejero de consejeros, que es la palabra del Todopoderoso, llega. ¿La hemos escuchado y nos quedamos allí? ¿O estamos accionando? Dice que David se levantó, tal como fue la instrucción. Se le dijo, mira, esta noche tú tienes que salir de aquí. Esta noche tú tienes que cerrar este ciclo. Esta noche de ese ciclo donde estuviste aquí escondido, cierra. Tienes que salir. Tienes que salir. Y no solamente eso, tienes que pasar el Jordán antes que amanezca. Esa fue la instrucción. Y gracias a esta exitosa operación de inteligencia, le llamo yo, David escapó del peligro inmediato. Y ya vamos a ver por qué. Y lo más importante, mire algo de un buen líder. Dice que ni siquiera faltó uno que no pasara el Jordán. Tal como fue la instrucción, así lo hicieron. Y yo veo a un rey David que no fue arrogante a la instrucción, sino más bien que la ejecutó rápidamente. Hoy, muchos, mire, se creen más importantes que el rey David. Ha llegado la instrucción del Padre, ha llegado la advertencia del Padre, pero simplemente dicen, voy a esperar una confirmación. Voy a esperar que a mí me hable. ¿Cómo le va a hablar? Yo le voy a decir algo. El Dios Altísimo no le va a hablar porque su corazón ya está cerrado en usted. Ya no quiere escuchar otra cosa, sino lo que usted quiere oír. Entonces el Todopoderoso usa a otras personas. El Todopoderoso va a usar a alguien para darle el mensaje, para darle la advertencia. De usted depende o tomar o dejar. David fue muy, pero muy inteligente. Él no fue arrogante. David como rey podía escoger salir de allí o quedarse, pero ante el peligro y la advertencia que recibió, él accionó la instrucción. Él salió de allí del desierto dispuesto a cruzar el Jordán y salió y cruzó con todo el pueblo que estaba con él. ¿Y sabe qué? ¿A qué hora? Antes de amanecer. No faltó ninguno. Y todos salieron dispuestos a cruzar el Jordán. Iban a cruzar de muerte a vida. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con la instrucción que ha recibido? Porque sé en mi espíritu, el Padre en esta noche le ha hablado a algunos. Sé en el espíritu de mi alma que el Padre le ha hablado. Usted mañana amanezca, si no ha ejecutado la instrucción que ha recibido, desde que el Padre les ha hablado, usted ya no podrá decir, no lo sé. Haga lo que tiene, obedezca la instrucción que tiene que obedecer. El Padre le está advirtiendo porque no quiere su destrucción.
El Padre le está advirtiendo porque es para preservación, para preservar, porque la instrucción a David fue, no te quedes esta noche, no te quedes en los vados del desierto. ¿Dónde estaba? En el desierto, David. Es tiempo de salir del desierto. Es tiempo de salir de la sequía. Es tiempo de salir. Cruce el Jordán. Que pase de muerte a vida. Si se queda en el desierto, solo hay muerte. Cruce. Estás el Jordán. ¿Sí? Es un lugar de muerte. Allí se va a morir al orgullo. Se va a morir a la altivez, a la soberbia. Allí se va a morir a sus deseos de los que ahora ha tenido y por eso no ha obedecido a Todopoderoso, porque usted ha querido que las cosas se hagan como usted ha querido y no como el Padre le ha dado la instrucción. Salga de ese desierto, cruce los vados del desierto y pase el Jordán. Es tiempo de cruzar el Jordán. Es tiempo que usted vea la respuesta del Todopoderoso. Absalón, él tiene su recompensa. Él sabe lo que buscó, pero usted ha sido llamado para seguir en el reino, para avanzar en el reino, para tomar la posición que el Rey de Reyes le ha encomendado. Esta enseñanza haya hablado a su espíritu, que no sea solamente algo que lo haya recibido de forma almática y luego lo olvide. El Todopoderoso esté redarguyendo a los que tienen que accionar antes de que llegue la destrucción. Shalom, shalom.